Oh, Hilton, stay. Your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton, stay. Oh, Hilton, stay. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. Enjoy comfortable rooms and friendly service when you stay with Hilton instead. Save up to 25% this season when you book with Hilton. Hilton for the stay. Terms apply. This episode is brought to you by Netflix. Jay Kelly, the new film from Academy Award nominee Noah Baumbach. George Clooney stars as an actor confronting his past and present on a journey of self-discovery, alongside Adam Sandler as his devoted manager. Critics are calling it a declaration of love to the chaotic art of filmmaking, with the Wall Street Journal praising it as a transcendent comedy drama. Watch Jay Kelly December 5th, only on Netflix. En la historia de la humanidad hay momentos donde un simple acto de obediencia ha significado la diferencia entre la vida y la muerte. En la noche más oscura de Egipto, mientras el juicio de Dios se extendía sobre la nación más poderosa de aquel tiempo, una señal extraña y aparentemente insignificante se convirtió en el escudo de salvación para el pueblo de Israel, la sangre en los dinteles de las casas. ¿Puede la sangre de un cordero tener tanto poder? Para los ojos humanos, parecería absurdo que un líquido rojo en la entrada de una vivienda pudiera detener al destructor. Pero aquí radica el misterio. No fue la sangre en sí misma, sino lo que representaba delante de Dios. Fue la señal del pacto, la prueba visible de la obediencia a su palabra, la marca que distinguía a los que pertenecían a Él de los que estaban bajo el juicio. El Éxodo 12 nos confronta con una verdad espiritual profunda. Hay momentos en los que la protección de Dios no se basa en la lógica, sino en la fe. No bastaba con creer de manera general. Cada familia debía tomar acción, sacrificar al cordero y aplicar la sangre. Sin obediencia, no había salvación. Esa noche Egipto lloró la muerte de sus primogénitos, mientras Israel experimentaba el milagro de la vida. Todo por una señal. Todo por la sangre. Este pasaje no solo nos habla de un evento histórico, sino de un principio eterno. La sangre es la diferencia entre muerte y vida, entre juicio y misericordia, entre esclavitud y libertad. La pregunta que surge es, ¿qué significa para nosotros hoy esa sangre que salvó a Israel? ¿Qué revela este misterio sobre el carácter de Dios, la obediencia y la salvación? En este estudio descubriremos que aquella señal no solo fue el inicio de la libertad para Israel, sino también una sombra de una redención aún mayor que cambiaría el destino de toda la humanidad. Para comprender la magnitud de Éxodo 12, debemos retroceder y observar el escenario en el que ocurre este evento. Israel llevaba más de 400 años en Egipto, primero como invitados en tiempos de José, pero luego como esclavos bajo un régimen opresor que los había reducido a servidumbre. Faraón, endurecido en su corazón, había ignorado repetidamente la voz de Dios transmitida por Moisés y Aarón: «Deja ir a mi pueblo». Dios ya había manifestado su poder a través de 9 plagas que golpearon a Egipto una tras otra, cada una dirigida no solo a la nación, sino también a los falsos dioses en los que ellos confiaban. El Nilo convertido en sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la peste en el ganado, las úlceras, el granizo, las langostas y la oscuridad total fueron señales inequívocas de que el Dios de Israel es soberano sobre la creación. Sin embargo, a pesar de todo, el corazón de Faraón seguía endurecido. Aquí es donde llegamos al clímax de la confrontación. La 10ª plaga, el juicio definitivo. Dios había advertido: «Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias». Éxodo 12 y 12. Este juicio no era selectivo en base a nacionalidad o posición social. La única diferencia entre vida y muerte sería la obediencia a la instrucción divina, la sangre en los dinteles. El pueblo de Israel estaba en una situación crítica. Por un lado habían visto la mano poderosa de Dios actuando contra Egipto. Por otro lado,
Ahora debían tomar una decisión que probaría su fe. No bastaba con ser descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Cada familia debía aplicar la sangre en su propia casa. La protección no era automática, sino fruto de una acción concreta de obediencia. Históricamente, este evento marcó un antes y un después. Aquella noche se convirtió en el punto de partida del calendario religioso de Israel. Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Éxodo 12:2. Dios estaba inaugurando una nueva etapa, no solo liberándolos de Egipto, sino también estableciendo su identidad como pueblo escogido. En el trasfondo cultural, debemos considerar que Egipto era visto como la potencia indestructible de su tiempo. Nadie escapaba de su dominio, y su ejército era temido en todas las regiones vecinas. Sin embargo, en una sola noche, Dios demostraría que no hay imperio tan fuerte que pueda resistir su juicio ni tan grande que pueda impedir su salvación. Este contexto nos enseña algo vital. Cuando Dios decide actuar, ningún poder humano puede detenerlo. Y cuando Dios establece una señal de salvación, esa señal se convierte en la única garantía de vida. El juicio de Egipto no fue solo un castigo, sino una lección eterna para Israel y para toda la humanidad. Fuera de la cobertura de Dios, no hay seguridad. Bajo su señal, hay vida abundante y libertad verdadera. En medio de la tensión del juicio inminente, Dios dio a Israel una instrucción precisa. Cada familia debía tomar un cordero. No cualquier animal, sino uno muy específico. El mandamiento de Éxodo 12:3-6 fue claro. Debía ser un cordero sin defecto, macho de 1 año, apartado desde el día 10 y sacrificado al anochecer del día 14. Esta selección no era arbitraria, sino un acto lleno de simbolismo y profundidad espiritual. El hecho de que el cordero fuera sin defecto mostraba que lo que se ofrecía a Dios debía ser puro, íntegro, sin mancha ni corrupción. Nada contaminado podía servir como señal de vida en medio de la muerte. El sacrificio no podía ser a medias, ni con lo sobrante ni con lo despreciable. Debía representar la perfección, porque delante de Dios solo lo perfecto podía interceder a favor del pueblo. El cordero debía ser apartado con anticipación, observado durante 4 días para confirmar que realmente estaba libre de imperfecciones. Esto nos habla de un principio esencial. La salvación requiere preparación. Dios no improvisa, y tampoco el pueblo debía hacerlo. La fe verdadera no es descuidada, sino que responde con obediencia cuidadosa a lo que Dios ordena. La edad del animal también tenía un significado. Debía ser un macho de 1 año, es decir, en la plenitud de su fuerza, en la etapa más vigorosa de la vida. Esto reflejaba que lo que se entregaba era lo mejor, lo más valioso, no algo débil o sin importancia. Luego llegaba el momento solemne, el sacrificio al caer la tarde. El cordero debía ser inmolado y su sangre recogida. Esta sangre se convertiría en la señal decisiva en las puertas de las casas. Pero antes de hablar de la sangre, es importante notar algo más. Dios mismo fue quien proveyó el medio de salvación. No fue idea de Moisés ni una estrategia humana, fue un plan divino. En la cultura de aquel tiempo, los sacrificios eran entendidos como medios de expiación, pero aquí, el cordero no solo representaba un acto religioso, sino una cuestión de vida o muerte. En otras palabras, el cordero era el sustituto, moría en lugar del primogénito, derramaba su sangre para que otros vivieran. Para Israel, este mandato podía parecer extraño, incluso difícil de comprender en toda su dimensión. Sin embargo, lo que importaba era la obediencia. Esa noche, la diferencia entre el llanto y la celebración, entre la tragedia y la salvación, dependería de si el pueblo había confiado en la provisión de Dios. El Cordero sin defecto nos recuerda que la salvación siempre proviene de lo que Dios ha provisto, nunca de lo que el hombre inventa. La obediencia a la instrucción divina era la única garantía de protección en medio del juicio. Así el pueblo debía reconocer que su vida no dependía de su fuerza ni de su justicia, sino de la provisión perfecta de Dios. Este acto no era solo un sacrificio temporal, era la proclamación de un principio eterno.
Cuando Dios anuncia juicio, también provee un camino de escape, y ese camino siempre requiere fe, obediencia y confianza absoluta en su provisión. Llegamos al corazón del relato, la aplicación de la sangre. Popeye's Scary Good new Freddy Fazbear Box has garlic palm tenders and cheesy bites with marinara sauce. Try it before it's too late. And see Five Nights at Freddy's 2, only in theaters. Love that chicken from Popeyes. Limited time at participating U.S. restaurants. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Wherever Bud goes, his harmonica goes with him. It's a pocket full of soul. Now he's living with prostate cancer. He asked his doctor about Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. En Éxodo 12, 7 y 13, Dios ordenó que cada familia tomara la sangre del cordero inmolado y la pusiera en los 2 postes y en el dintel de la puerta de su casa. Aquella acción, aparentemente sencilla, contenía el secreto de la vida, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquí no había lugar para opiniones ni alternativas humanas. No era suficiente sacrificar al cordero y dejar la sangre en el suelo. Tampoco bastaba con saber que la sangre existía. Debía aplicarse en el lugar señalado de forma visible sobre la puerta de cada casa. Era un acto público, una marca que distinguía a los que confiaban en Dios de los que estaban expuestos al juicio. La instrucción también nos enseña algo esencial. La fe no es pasiva, es activa. No bastaba con creer que la sangre era poderosa. Había que obedecer. Había que aplicarla. Una familia que hubiera guardado el cordero en el corral o que hubiera despreciado la orden, habría experimentado la misma muerte que los egipcios. La señal no dependía de la herencia, de la tradición o de la buena intención, sino de la obediencia precisa a la palabra de Dios. El dintel y los postes, bañados en sangre, se convertían en la frontera entre 2 realidades opuestas dentro de la casa: vida y paz; fuera, llanto y muerte. En aquella noche terrible, la diferencia no fue el poder militar, ni la riqueza, ni la posición social, sino la obediencia a la señal de la sangre. Este detalle es profundamente revelador. Dios mismo dijo: veré la sangre. No era cuestión de que los vecinos la vieran, ni de que el pueblo la entendiera en toda su profundidad. La mirada que importaba era la de Dios. Cuando él veía la sangre, el juicio pasaba de largo. Lo decisivo no era el mérito humano, sino la señal establecida por Dios. Históricamente, esta instrucción fue un golpe directo a la idolatría egipcia. Los egipcios consideraban al cordero como un animal sagrado, asociado a algunos de sus dioses. Que Israel sacrificara al cordero y usara su sangre como señal de salvación era una declaración poderosa. Solo el Dios verdadero tiene el poder de dar vida y decidir el destino de los hombres. Para el pueblo de Israel, cada gota de esa sangre aplicada en los dinteles representaba seguridad. En medio de la oscuridad, mientras el ángel de la muerte recorría Egipto, aquella marca roja en la puerta era el recordatorio de que Dios había hecho una diferencia entre su pueblo y el resto de la nación. La sangre era el límite que el destructor no podía cruzar.
La enseñanza aquí es clara y contundente. Donde la sangre está aplicada, hay vida. Donde la sangre falta, hay muerte. Este principio nos habla de la necesidad de estar bajo la cobertura divina y de vivir obedientes a la señal que Él mismo ha establecido como protección. La sangre en los dinteles no fue un ritual vacío ni un acto simbólico sin efecto. Fue la línea divisoria entre la ira y la misericordia, entre la destrucción y la preservación, entre la esclavitud y el inicio de la libertad. Esa noche cada casa marcada con sangre se convirtió en un santuario protegido por la presencia de Dios. Después de aplicar la sangre en los dinteles y postes, Dios dio una instrucción adicional: el pueblo debía comer la carne del cordero esa misma noche. El mandamiento fue específico: debía ser asado al fuego, acompañado de panes sin levadura y hierbas amargas, y comido con prisa, ceñidos con el bastón en mano, como quienes se preparan para un viaje inmediato. Éxodo 12, 8, 11. A primera vista, este detalle podría parecer secundario, pero es clave para entender la profundidad de lo que Dios estaba estableciendo. El sacrificio no se limitaba al derramamiento de la sangre, también implicaba participación y comunión. La sangre en la puerta los libraba de la muerte, pero la carne del cordero dentro de la casa fortalecía al pueblo para salir libres de Egipto. Cada elemento tenía un significado. El cordero asado al fuego. El fuego es símbolo de juicio. El cordero debía pasar por el fuego para que el pueblo pudiera alimentarse de él. No se permitía comerlo crudo ni hervido, porque la intención era mostrar que el sacrificio había enfrentado el juicio en lugar del pueblo. Los panes sin levadura. La levadura era símbolo de corrupción, fermento y pecado. Comer pan sin levadura representaba una vida separada, pura, sin mezcla de lo viejo. Era el inicio de un camino de santidad y obediencia. Las hierbas amargas recordaban la esclavitud en Egipto, el dolor de la opresión y el sufrimiento vivido bajo el yugo de Faraón. Comerlas junto con el cordero era reconocer que la liberación no debía olvidarse, que el pueblo debía recordar de dónde había sido rescatado. Dios no solo estaba liberando a Israel físicamente, sino que también estaba forjando en ellos una identidad espiritual. Comer el cordero significaba apropiarse de lo que Dios había provisto, hacer suyo el sacrificio. No bastaba con mirar la sangre en la puerta, era necesario también alimentarse de la provisión divina. Este acto también tenía un carácter comunitario. Ninguna familia podía hacerlo a medias. Si una casa era demasiado pequeña para comer un cordero entero, debía unirse con otra. Éxodo 12:4. Esto subraya la unidad del pueblo en torno a la provisión de Dios. Todos compartían la misma mesa. Todos eran sostenidos por el mismo sacrificio. El detalle de comerlo con prisa, vestidos para el camino, habla de expectativa y obediencia. No era una comida relajada, sino una preparación solemne para la salida. El pueblo debía estar listo para dejar atrás Egipto en cualquier momento. La comida no era un banquete de lujo, sino un acto de fe, la señal de que Dios estaba a punto de cumplir lo prometido. Aquí encontramos un principio profundo. La verdadera libertad requiere no solo creer en la provisión de Dios, sino también participar activamente en ella. La sangre en los dinteles aseguraba la protección. Comer el cordero aseguraba la fortaleza para el viaje hacia la libertad. En esa noche, cada familia en Israel comprendió que la liberación no era algo externo solamente, sino algo que debía entrar en su interior. La señal de la sangre estaba en la puerta, pero el cordero estaba dentro, en el corazón del hogar, siendo compartido por todos. Así Dios estaba enseñando que la salvación es completa, protege del juicio y fortalece para el camino de libertad. Aquella cena no fue una comida común, sino el inicio de un nuevo destino, marcado por la obediencia, la comunión y la promesa cumplida. La noche llegó, era la hora señalada por Dios, y con ella, el clímax del juicio sobre Egipto. El relato de Éxodo 12, 12 y 23 nos lo muestra con una claridad estremecedora. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y veré la sangre,
y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. La escena fue dramática. En cada casa egipcia, desde el palacio de Faraón hasta la morada más humilde, la muerte visitó al primogénito. Esa noche se escucharon gritos de angustia y llanto como nunca antes en toda la nación. Éxodo 30:30. Era el juicio ineludible de Dios sobre un pueblo que había endurecido su corazón. Pero mientras Egipto se sumergía en dolor y desesperación, en las casas de Israel reinaba la paz. ¿Por qué? Porque cada dintel marcado con sangre era una señal visible de obediencia y fe. El ángel destructor no tenía poder sobre aquellos hogares. La diferencia no estaba en las personas, sino en la señal que las cubría. Es importante notar que este juicio era universal. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Kann du Norsk? If you used Babbel, you would. Babbel's conversation-based techniques teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world, with lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers. Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Spotify, spelled BABBEL.com/Spotify. Rules and restrictions may apply. And now, a message from McAfee. Your package couldn't be delivered. You owe thousands in unpaid tolls! You want a free gift. If texts like these sound familiar, McAfee can help. McAfee automatically identifies text and email scams, as well as AI-generated audio, to help you stay safe. If they're faking it, they're not making it past us. Get award-winning scam detection today. McAfee.com/keepitreal. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew, too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Éxodo 12:12. Nadie estaba exento por su propia justicia, su nacionalidad o su posición social. Solo la sangre podía hacer la diferencia. Esto subraya un principio eterno. La protección de Dios no se basa en lo que somos, sino en la cobertura que Él mismo establece. La noche de la Pascua fue, en esencia, la revelación del poder de la sangre como frontera espiritual. El ángel de la muerte tenía autoridad para destruir, pero no podía traspasar donde la sangre estaba aplicada. No había negociación posible. No había resistencia humana que pudiera detenerlo. No había guardia ni ejército que pudiera defenderse de aquella visita. La única seguridad estaba en obedecer la palabra de Dios y confiar en su señal. Este pasaje también nos enseña la naturaleza del juicio divino. Es ineludible, justo y total. Nadie podía escapar de él por sus propios medios. Sin embargo, junto al juicio, Dios había provisto una salida: la sangre del Cordero. Esto nos revela la misericordia de un Dios que siempre abre un camino de vida en medio de la muerte, de esperanza en medio del juicio. Imaginemos por un momento a las familias israelitas dentro de sus casas aquella noche. Afuera, la oscuridad cubría Egipto. Los gritos y lamentos comenzaban a escucharse a lo lejos. Pero dentro de las casas marcadas con sangre, había calma, no porque fueran mejores que los egipcios, sino porque estaban bajo la cobertura de la señal. Cada familia debía permanecer dentro, sin salir, confiando en la promesa de Dios. La fe, esa noche, se expresaba en permanecer seguros bajo la sangre. Este momento nos enseña una lección vital. La verdadera protección no depende de huir del peligro, sino de permanecer bajo la cobertura de Dios. Los israelitas no fueron librados porque huyeron, sino porque obedecieron. La señal de la sangre no evitó que la muerte pasara por la tierra, pero sí aseguró que no tocara a quienes estaban bajo ella. La diferencia entre Egipto e Israel aquella noche no fue cultural, política ni económica. Fue una sola cosa: la sangre aplicada en obediencia a la palabra de Dios. Esa noche quedó grabada para siempre en la memoria de Israel,
como la noche en que Dios mostró que su protección es perfecta, que su palabra es fiel y que la sangre es más fuerte que el juicio mismo. Éxodo no solo narra una noche de juicio y protección, instituyó una memoria viva que marcaría el ritmo espiritual de Israel por generaciones. Dios no quiso que la salvación fuese un recuerdo pasajero, sino un memorial que preservara la identidad del pueblo y mantuviera la enseñanza de generación en generación. Este día os será en memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Dios por estatuto perpetuo. Desde ese instante Israel dejó de medir el tiempo según Egipto. Dios inauguró un nuevo comienzo y ordenó que cada año esa noche fuese recordada con precisión, no como nostalgia, sino como obediencia que mantiene viva la verdad. Fuimos librados por la palabra de Dios y por la señal que Él estableció. El memorial se plasmó en dos mandatos inseparables: la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Ambos unieron la historia con la práctica diaria para que la fe no se diluyera con el tiempo. 7 días sin levadura, 12, 15, 20. La levadura, símbolo de corrupción, debía ser eliminada de las casas. Comer pan sin levadura era una pedagogía de pureza, un recordatorio de que el pueblo rescatado no podía llevar consigo el fermento de lo viejo. Santidad en el tiempo 12, 16. El primer y el séptimo día eran convocaciones santas. El calendario quedaba consagrado a la memoria de la liberación. Obediencia doméstica y generacional 12, 24, 27. Dios ordenó que cada hogar guardara este rito y lo transmitiera a sus hijos. La enseñanza se daba en la mesa y la respuesta de los padres era clara. Es el sacrificio de la Pascua de Dios que pasó de largo las casas cuando hirió a Egipto y libró nuestras casas. Unidad y reverencia 12, 27, 28. El pueblo respondió con adoración y obediencia exacta. Se inclinaron y adoraron, e hicieron conforme al mandato divino. Reglas de la Pascua 12, 43, 49. El cordero debía comerse en una sola casa sin quebrar hueso alguno, y no podía ser tratado como una comida común. La participación estaba ligada a la pertenencia al pacto, y se estableció una sola ley tanto para el nacido en Israel como para el extranjero que se uniera al pueblo mediante la señal del pacto. El memorial cumplía funciones esenciales: forjar identidad. Cada año, al celebrar la Pascua, Israel recordaba que no se liberó a sí mismo, sino que Dios lo rescató con mano poderosa. Educar la conciencia. La Pascua enseñaba que la vida se preserva bajo las condiciones que Dios establece, no bajo caprichos humanos. Convocar a la santidad comunitaria. La redención no era individualista, formaba un pueblo alrededor de la obediencia y la presencia de Dios. La libertad no se sostenía con emoción, sino con memoria obediente. Dios estableció una práctica perpetua para que cada generación recordara: fuimos guardados por la sangre, pertenecemos porque Él nos llamó, caminamos en pureza porque Él nos separó. El memorial no encerraba al pueblo en el pasado, sino que lo impulsaba hacia adelante, listo para la marcha. Tras instituir la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, el relato avanza hacia el desenlace esperado: la salida de Egipto. Llegó la medianoche, la hora en que Dios había anunciado su juicio final sobre Egipto. La Escritura relata que aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Éxodo 12, 29. Desde la casa de Faraón, el hombre más poderoso de la tierra, hasta la celda del cautivo más humilde, nadie estuvo exento. El clamor de dolor y desesperación se extendió como un rugido en toda la nación. No había casa donde no hubiese un muerto. 12:30. Fue la confirmación de que Dios cumple su palabra con exactitud y de que su juicio no hace excepción de personas. Ese mismo acontecimiento que trajo quebranto a Egipto, trajo libertad al pueblo de Israel. El poder que los mantenía esclavos fue quebrantado en una sola noche. Faraón, que durante meses había resistido con terquedad la orden de Dios, finalmente se doblegó ante la realidad del juicio. Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, andad, servid a Jehová, como habéis dicho. 12:31. Lo que antes parecía imposible, lo que ninguna negociación humana podía lograr,
Dios lo hizo con su mano poderosa. La liberación no se limitó a un decreto verbal. La protección de la sangre en los dinteles se transformó en un camino abierto hacia la libertad. El pueblo no salió vacío ni débil. Los egipcios, aterrados por lo ocurrido, les entregaron plata, oro y vestidos, de modo que los israelitas despojaron a los egipcios. 12:35-36. Aquellos que habían sido esclavos salieron enriquecidos, como testimonio de que el Dios de justicia no solo libera, sino que también restituye. La liberación fue inmediata y total. La instrucción de Dios de comer la Pascua apresuradamente 12:11 tenía un propósito. Esa misma noche debían estar listos para salir. Israel salió con prisa, pero bajo un orden divino, no como fugitivos, sino como un pueblo conducido por Dios. No fue una huida, fue un éxodo triunfal, porque no era Faraón quien los liberaba, sino el Altísimo que los llamaba a caminar hacia una tierra prometida. Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Hey, Fidelity. What's it cost to invest with the Fidelity app? Start with as little as $1 with no account fees or trade commissions on U.S. stocks and ETFs. That's music to my ears. I can only talk. Investing involves risk, including risk of loss. Zero account fees apply to retail brokerage accounts only. Sell order assessment fee not included. A limited number of ETFs are subject to a transaction-based service fee of $100. See full list at fidelity.com/commissions. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why my Biz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with my Biz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers in January 5th, 2026. Este momento nos muestra una verdad espiritual profunda. La sangre no solo protege del juicio, también abre caminos de libertad. La señal que los libró de la muerte en Egipto fue la misma que desencadenó su salida hacia la vida en abundancia. Dios no se limitó a preservar sus hogares esa noche, sino que les abrió un futuro nuevo, un destino diferente al que habían conocido por generaciones. La diferencia fue clara. Egipto lloraba la pérdida, Israel celebraba la liberación. Mientras unos estaban paralizados por el dolor, otros emprendían la marcha hacia un nuevo comienzo. Todo esto fue posible porque obedecieron la palabra de Dios y aplicaron la señal de la sangre. En esta parte de la historia, vemos reflejado el principio eterno de la fidelidad de Dios. Cuando Él promete libertad, ningún poder humano puede impedirla. Cuando Él establece una señal de salvación, esa señal no solo protege del mal, sino que también abre la puerta hacia un futuro de bendición. Esa noche, Israel no solo salió de Egipto físicamente, también dejó atrás una identidad de esclavitud para convertirse en un pueblo redimido. Fue el inicio de una historia de propósito, marcada no por la opresión, sino por el recuerdo de que la sangre fue la señal que lo salvó y la llave que abrió su libertad. El relato de Éxodo 12, 37-42, nos transporta a la escena de la primera marcha de Israel como pueblo libre. Dice la Escritura: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 12:37. Si sumamos mujeres, niños y ancianos, la multitud fácilmente alcanzaba los 2 millones de personas. Un pueblo entero, que hasta horas antes estaba atado a la esclavitud, ahora caminaba hacia su destino con paso apresurado. La descripción resalta la urgencia. Cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. 12:39. La prisa no fue un detalle accidental,
era el cumplimiento exacto de lo que Dios había ordenado. Por eso los panes sin levadura se convirtieron en símbolo perpetuo de la Pascua. La libertad llegó tan rápido que no hubo tiempo para fermentar la masa. La salida apresurada testificaba que cuando Dios actúa, la liberación no se demora. Es inmediata, poderosa e irresistible. El texto añade un dato importante: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. 12:38. Esto significa que no solo israelitas salieron aquella noche, sino también personas de otras naciones que se unieron al pueblo de Dios. La obra del Altísimo ya comenzaba a mostrar su alcance universal. La salvación ofrecida bajo la señal de la sangre no estaba limitada por linaje, sino por obediencia y fe. El escritor bíblico marca con solemnidad esa fecha. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Nada quedó al azar. Dios había anunciado siglos antes a Abraham que su descendencia sería extranjera y oprimida, pero que al cabo de 400 años saldría con gran riqueza. La exactitud del cumplimiento demuestra que Dios nunca olvida ni retrasa lo que promete. El versículo 42 resume con palabras inolvidables la grandeza de esa noche. Es noche de guardar para Jehová, por habérselo sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. No era una noche cualquiera, era la noche del Señor, el inicio de un memorial eterno. Esta salida apresurada nos enseña varias verdades espirituales. La libertad exige prontitud. El pueblo no podía aferrarse a las ollas de Egipto ni al pan fermentado. Cuando Dios abre la puerta, hay que salir sin mirar atrás, porque la demora es sinónimo de peligro. La obediencia prepara el camino. La orden de comer apresuradamente, de tener el bastón en mano y de no usar levadura no era un capricho. Era la preparación para un acto divino que cambiaría su historia en una sola noche. La liberación es comunitaria. Nadie salió solo. Fue un pueblo entero, acompañado incluso por extranjeros que decidieron confiar en el Dios verdadero. La Pascua es memoria compartida, no individualista. La fidelidad de Dios es exacta. Ni un día más, ni un día menos. Los 430 años se cumplieron al detalle. La Pascua proclamaba que el tiempo de Dios nunca falla. Así, la noche de la salida se convirtió en un monumento viviente de la soberanía divina. Una noche donde se selló la identidad de Israel como nación redimida y donde el reloj de Dios mostró que siempre se cumple en el tiempo perfecto. En adelante, cada celebración de la Pascua sería un recordatorio. Salimos apresuradamente porque Dios nos liberó con mano fuerte. Salimos porque la sangre fue la señal que nos salvó. Salimos porque Él guardó su promesa hasta el último detalle. Esa es la fuerza de la memoria pascual. Un memorial eterno de que la salvación llega de repente con urgencia y transforma para siempre el destino de quienes obedecen al Altísimo. Éxodo 12 culmina con una verdad que atraviesa la historia. La sangre fue la señal que hizo la diferencia entre la vida y la muerte, entre la esclavitud y la libertad, entre el pasado de opresión y el futuro de promesa. Nada en este capítulo ocurre al azar. Cada detalle revela la sabiduría de Dios y su plan perfecto para redimir a su pueblo. La noche de la Pascua fue el cruce entre juicio y misericordia. Egipto experimentó la ira de Dios en toda su fuerza, mientras Israel vio desplegarse su fidelidad. No porque fueran más justos, sino porque obedecieron y confiaron en la señal establecida por el Altísimo. La sangre del cordero en los dinteles. El destructor pasó de largo no porque las casas fueran mejores, sino porque estaban cubiertas por la señal de la obediencia. Ese acto marcó el inicio de una nueva era para Israel. En un solo día dejaron atrás siglos de esclavitud y se convirtieron en un pueblo en marcha hacia su destino. Dios no solo los libró de la muerte esa noche, sino que también abrió las puertas para que caminaran hacia la libertad y la tierra prometida. La sangre no solo protegió, sino que también abrió el futuro.
La Pascua se estableció como memorial perpetuo para recordar tres verdades fundamentales. La salvación proviene únicamente de Dios. Ninguna estrategia humana podía librarlos del juicio. Solo la provisión divina hizo la diferencia. La obediencia a la palabra es vital. No bastaba con creer. Había que aplicar la sangre, comer el cordero, salir deprisa. La fe se mostró en acción concreta. La redención transforma la identidad. Israel ya no era un grupo de esclavos, sino un pueblo apartado, sellado y destinado a vivir bajo la cobertura del Dios vivo. Éxodo 12 nos enseña que la salvación nunca es un accidente ni un privilegio heredado, sino un regalo de gracia que requiere fe y obediencia. Cada hogar israelita, al mirar los dinteles manchados de sangre, sabía que estaba vivo no por sus fuerzas, sino porque Dios había provisto un sustituto. Esa certeza fue la base de su confianza, el motor de su marcha y la raíz de su identidad como nación redimida. La lección eterna es clara. Cuando Dios establece una señal de vida, ninguna fuerza de muerte puede traspasarla. La sangre, en aquella noche oscura, se convirtió en frontera, escudo y pasaporte hacia la libertad. Fue el sello de que Dios es fiel para proteger, para liberar y para cumplir lo que promete. Éxodo 12 no solo narra un hecho histórico, es un recordatorio perpetuo de que la vida bajo el abrigo del Altísimo está asegurada por la obediencia a su palabra y por la confianza en su provisión perfecta. La Pascua no quedó en el pasado. Es un monumento eterno de la fidelidad de Dios y de su poder para transformar destinos. Esa noche fue llamada la Noche del Señor porque pertenecía a Él y porque todo lo ocurrido no fue obra humana, sino intervención divina. Hasta hoy, cada vez que recordamos este capítulo, volvemos a escuchar el eco de aquella verdad. La sangre fue la señal, y por ella fueron salvos. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Adobe Acrobat Studio, so brand new. Show me all the things PDFs can do. Do your work with ease and speed. PDF Spaces is all you need. Do hours of research in an instant with key insights from an AI assistant. Pick a template with a click. Now your prezzo looks super slick. Close that deal? Yeah, you won. Do that, doing that, did that, done. Now you can do that with Acrobat. Now you can do that with the all-new Acrobat. It's time to do your best work with the all-new Adobe Acrobat Studio.